Bueno, ahora pasamos ya a concluir el- la epístola de Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a tocar el último punto del tercer punto que vimos en nuestro bosquejo, que ahora lo vamos a ver más claro. Ah, Vamos a cerrar este grandioso libro recordándonos cuál es el énfasis que Pablo está poniendo a los cristianos de Galacia, de la región de Galacia, que recordamos no era una iglesia, eran varias. Y vamos a entonces a terminar en el último aspecto de, uh, de la epístola, que es el capítulo 6 y vamos a estar cubriendo los versículos del 11 al 18. Y vamos a recordar una vez más que el libro de los Gálatas está dividido en tres secciones: la sección personal, capítulos 1 y 2, la sección doctrinal, capítulos 3 y 4, y la sección práctica, que es donde estamos nosotros ahora, capítulos 5 y 6. Dentro de esta sección práctica la subdividimos en cuatro puntos. El punto A, libertad, no esclavitud, son contrastes que Pablo está haciendo ya para concluir, ya para terminar. El punto B es el espíritu, no la carne. El punto C, otros, no yo mismo. Y esa misma se subdivide y fue donde terminamos la semana pasada, versículos del 1 al 5, es la ayuda que podamos darle a otros. Y él comienza en los primeros 5 versículos hablando de la ayuda espiritual, y en los últimos versículos del 6 al 10 es la ayuda material. Ahí nos detuvimos, se recuerdan, e hicimos uh, un estudio más que semi aparte, llamémosle así, en donde vimos la ley de el sembrar y el cosechar, la ley de la siembra y la cosecha, inclusive le terminamos así, porque iba muy con la idea de la ayuda que podemos dar nosotros a otra persona y que a su vez nos ayuda a nosotros porque muestra nuestro corazón delante de Dios. Y el último punto, que es el que no quería que faltara, lo vamos a terminar el día de hoy, que es el punto D: la gloria de Dios, no la aprobación de los hombres. Vamos a orar y vamos a venir delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe en esta tarde, en este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que una vez más nos brinda de poder honrarte, de poder glorificarte, de poder conocer, Señor, nosotros más acerca de tu palabra. Haz que esto que vamos a leer en este día, esto que vamos a estudiar, sea de los labios tuyos y no de los míos, y sea para la edificación de tu pueblo. No estamos para entretenernos, no estamos ni siquiera para tener más conocimiento intelectual. Estamos, Señor, para recibir palabra viva, palabra que produce vida, palabra que produce instrucción, y la palabra que es lámpara a nuestros pies, que es la que guía nuestro camino. Así que, Padre, te rogamos y te pedimos que esta palabra, al escucharla, no quede solamente en nuestra mente como algo de información, sino que baje a nuestro corazón y se convierta en vida, y vida abundante como la que tú nos das a nosotros, tus hijos, los creyentes. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que esta última sección, del versículo 6 al versículo, perdón, del versículo 11 al versículo 18 en Gálatas 6, vamos a estar viendo la gracia y la vida cristiana, y la subdivisión en la gloria de Dios y no la aprobación del hombre. ¿Y qué tan bien cae
esta enseñanza especialmente para estos tiempos, aunque no es exclusivo, pero en estos tiempos especialmente hay una lucha, se ha desatado una lucha abierta entre las fuerzas del mal, dándonos o queriendo que nosotros le demos rienda suelta a la carne, queriendo que nosotros vivamos en la carne, satisfaciendo los apetitos de la carne y hagamos a un lado la vida espiritual. Um, Así que en buena hora, como dicen los españoles, vamos a cubrir esta sección. Versículo 11 nos dice, mirad cuán grandes, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En tiempos bíblicos, en el primero y los segundos siglos, inclusive antes de eso, era muy común que las personas tuvieran a un escribano, un amanuense que le llaman, una persona a quien el que dirigía la carta, el que escribe, o sea, el autor, tenía a alguien que se lo copiaba, que se lo escribía. Y lo que hacía el autor simplemente hablaba, decía lo que quería decir y el escribano escribía. Y por eso Pablo ahora al final de esta carta está diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahora, hay una cantidad de especulaciones con respecto a por qué es que Pablo está escribiendo de su propia letra y está escribiendo de su propia mano y está escribiendo con letras grandes. Y hay quienes especulan que es que el aguijón que tenía Pablo en la carne era un problema de visión. Este asunto lo hemos tocado un par de veces. O sea, se especulan muchas cosas, pero una cosa sí es cierta y es que no es la única vez que Pablo termina escribiendo de su propia mano. Uh, no solamente lo hace Pablo, era común en la época que el autor diera la última pincelada, llamémosle así, a la carta o a lo que estaba escribiendo. ¿Ok? Entonces Pablo simplemente está utilizando una tradición, una costumbre de la época. Y esto no es exclusivo en el libro de los Gálatas, en el capítulo 6, porque también lo podemos ver en Primera de Corintios 16:21. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación, o sea, este saludo de mi propia mano. En Colosenses 4:18 dice la salutación de mi propia mano, de Pablo. Y en segunda de Tesalonicenses 3:17, lo podemos ver acá en la pantalla, dice las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Entonces, ya vemos que no es algo fuera de lo común, no es algo específico a los Gálatas. Ahora, es interesante el que dice que escribe en letras grandes. Y esto puede ser, o sea, el hecho de que lo terminaba el propio autor es común y es normal, pero esa es la única carta en donde termina diciendo, mirad con cuán grandes letras. ¿Okay? No sabemos por qué escribió con grandes letras. Una vez más, aquí se especula, puede ser por sus problemas de visión, pero pues los mismos problemas de visión tenía cuando lo escribió a los corintios y a los colosenses y a los tesalonicenses, y ahí no escribe con letra grande. Es posible que lo que está haciendo Pablo al escribir con letras grandes lo hace para énfasis. Nosotros hoy en día subrayamos o escribimos en mayúsculas o escribimos en negrillas o le hacemos con el marcador o hacemos algo para énfasis. Parece ser que aquí Pablo está escribiendo en letra grande para hacer énfasis. Ahí leía también a un autor que decía que es posible que Pablo lo esté escribiendo con letra grande para que quede claro, ¿sí? Como énfasis, para que quede claro, como si le estuviera hablando a niños pequeños. Y si nos damos cuenta a través de la epístola, Pablo en cierta manera, sobre todo en los primeros capítulos, les habla como si, ¿quién los embrujó? ¿Cómo es que no son lo suficiente maduros para entender? Entonces,
posiblemente él está usando un poco de sarcasmo, que no es exclusivo de él, o sea, que no es extraño en él. Él usa sarcasmo en muchas ocasiones en su escritura, pero es posible que esta sea la razón. A ustedes como niños que están leyendo, miren, les escribo con letra grande para que, para que se den cuenta, para que quede claro. ¿Ok? No hay mucho más que agregarle a esto. Vamos al versículos 12 y 13. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Vimos que este es el tema uh, central, esta es la esencia de esta epístola. Aquellos judaizantes, aquellos legalistas que querían hacer que los cristianos en Galacia se convirtieran al judaísmo y cumplieran la ley y siguieran la ley de Moisés, supuestamente para ser aceptados por Dios. Y sabemos que la pelea de Pablo con ellos es esto, no es necesario, son dos situaciones distintas, la ley es una cosa y la gracia es otra, y estamos bajo la gracia. Así que él está hablándole referente a los legalistas, los que quieren agradar en la carne. Estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El motivo del legalista siempre es querer vanagloriarse en la carne, es querer satisfacer su carne en lo que obliga a otros a seguir sus preceptos, a seguir sus leyes, perdón, sus creencias. Y entonces cuando ellos, porque ellos no sugieren, ellos demandan. Cuando ellos demandan algo a alguien y esta persona obedece, oh, hay un gran orgullo, porque sí, yo tenía la razón. Estás obedeciendo a lo que yo te digo. Yo estoy correcto. Sí, esa es la idea de lo que Pablo está diciendo acá, que quieren agradar en la carne. Ah, estos ah, judaizantes no predican a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz es ofensiva y ellos no quieren ofender a nadie. Y ahí lo dice el Señor, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos no predican la cruz para no ser perseguidos, para que no los critiquen, para que no los rechacen, para que no los tilden de hermanitos, aleluyas, de que para que no para que los sigan invitando a las reuniones del mundo, para que quedar bien con todo el mundo, con los de con los del mundo, con los de la iglesia. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Ellos, aquí Pablo me llamó mucho la atención porque menciona la carne dos veces. En el versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Una vez más, vemos la carne mencionada dos veces y él está hablando de la carne, haciendo énfasis de los que quieren agradar en la carne y de los que quieren gloriarse en vuestra carne. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos versículos están en la carne, están completamente en la carne porque quieren agradarse a sí mismos en la carne y a raíz de que ustedes, los que reciben la instrucción, la dirección, obedecen y empiezan a caminar en la carne, entonces eso también les produce a ellos gozo y alegría. Y tenemos que entender que la cruz de Cristo es ofensiva. Pablo mismo nos lo dice cuando le escribe a los Corintios, y no predicar la cruz es predicar religión. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ganar más adeptos, ganar más seguidores. Porque si predican la cruz, la gente se va a convertir. Y una persona convertida, una persona que conoce del Señor, una persona que está llena del Espíritu Santo, sabe que estas personas son falsos y no van a seguir a estas personas. Por eso, estas personas no predican la cruz para que el ingenuo, para que el nuevo creyente, para que el
que simplemente no es religioso y está buscando un algo, lo encuentran en estas personas. Entonces lo que hacen estas personas al ver que tienen un grupo que está creciendo y que tienen muchos seguidores, se inflan y se ufanan. Ah, y esto es lo que están buscando. Entonces no son convertidos, gente conversos. Lo que están buscando son seguidores. ¿Seguidores de quién? No de Cristo. Están buscando seguidores de sí mismo. Ellos quieren es que se siga su denominación. Ellos quieren es que los sigamos a ellos. El pastor este, el ungido este, el profeta aquel, el discípulo este, el apóstol del Señor. Ellos quieren es que le busquemos y les demos todos estos títulos que ellos mismos ah, se han dado. ¿Okay? Entonces, lo que lo que estamos haciendo, lo que estas personas más bien quieren hacer con nosotros es llevarnos a que hagamos concesiones con el mundo. Dejar la fe, dejar los preceptos bíblicos, dejar la cruz de Cristo a un lado para abrazar estas nuevas ideas, estas nuevas creencias, y obviamente todas estas vienen disfrazadas de religiosidad. Y así es como Satanás actúa. Así lo ha hecho desde el comienzo, lo ha hecho durante todos los tiempos y lo sigue haciendo hoy porque le da resultado. Porque somos demasiado ingenuos y porque no conocemos la verdad. Y dice el Señor Jesucristo que la verdad, cuando conocemos la verdad es la que nos hace libres. Entonces, esta es la idea. Ahora, de la sujeción de los que acceden al legalismo se convierte en un trofeo para el legalista. Cuando tú accedes al no hagas esto, o al no hagas lo otro, al tienes que hacer aquello, tienes que portarte de esta manera, así se hace, así no se hace. Cuando tú accedes a esto, tú eres el trofeo de estas personas. Y si te das cuenta, Cristo no está en ninguna parte en estas relaciones así. Tú estás, cuando accedes, tú estás agradando a la persona y la persona está gloriándose en que tú le estás agradeciendo. Es el culto a la carne. ¿Ok? Luego nos dice en el versículo 12, me llama la atención, se dice, estos os obligan a que os circuncidéis. Entendamos que no hay nada malo en que un gentil, o sea, un no judío, se circuncide. Lo malo es cuando es obligado para ser aceptado. Lo malo es cuando es obligado para tratar de ganar el favor de Dios y de los hombres. Entonces, Dios no nos exige circuncisión, no nos exige leyes, no nos exige que hagamos absolutamente nada. Él lo único que quiere de nosotros es obediencia. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Pero no obediencia al hombre, no obediencia ni siquiera al pastor, ni al obispo, ni al señor cura, ni al papa, ni a nadie. Él quiere obediencia a Él. ¿Y cómo conocemos qué es lo que Dios quiere que obedezcamos? Está en su palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra. Por eso yo enfatizo tanto en enseñar la palabra de Dios, porque es ahí en donde encontramos la verdad. El hombre es pecador. Inclusive yo mismo puedo, yo les digo de verdad, yo puedo equivocarme. Les aseguro que no va a ser con malicia ni con maldad, porque hay de mí. Pero yo puedo equivocarme. Es más, me he equivocado muchas veces. Algunos de ustedes me han corregido. Algunos de ustedes me han preguntado, hey, dijo esto, ¿por qué? Muchas veces fue una metida de lengua en vez de una metida de pata, una metida de lengua. He dicho, quería decir una cosa y dije otra. Y en otras ocasiones lo he admitido. ¿Sabes qué? Tienes razón. Déjeme investigo más y averiguo. Y la persona tiene razón. Yo soy falible como cualquier otro pecador. El único que tiene la verdad es el Señor Jesucristo y es a Él a quien tenemos que acudir. Así que dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley.
pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Esta es la hipocresía de la religión. Por eso Jesús dijo acerca de los hipócritas en Mateo 23, yo tengo la cita acá para que la vean, Mateo 23, versículos del 2 en adelante, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, los escribas y los fariseos escuchan a Moisés, conocen la palabra de Moisés y sabemos que no es la palabra de Moisés, es la palabra de Dios dada a través de Moisés, pero se le conoce como la ley de Moisés, la palabra de Moisés, etc. Entonces, dice el Señor que los fariseos y los escribas se sientan a estudiar, a aprender, a enseñar la cátedra de Moisés. Y dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Okay? Porque viene de Dios. Dios se lo dio a Moisés. Los fariseos lo están repitiendo, los fariseos lo están diciendo. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Llamémosle así, para no entrar en explicaciones. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Obedecer, ¿ok? Hacer, guardarlo. Pero miren lo que continúa diciendo, mas no hagáis conforme a sus obras. Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Porque dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí está. Circuncídese, hagan esto, hagan lo otro, pero solamente son órdenes que dan y ellos ni siquiera son capaces de hacerlo. Antes, versículo 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿A qué se refiere con eso? Ellos inventaron esto de las filacterias. El Señor le dijo que tuvieran la palabra en su mente y ellos lo que se inventaron fue una cajita en donde toman un papelito, ponen un pedazo, generalmente el Shema de Israel, he aquí Dios, yo soy Dios, etc. Y escriben palabra de Dios, se la ponen en la caja y la caja se la amarran a la cabeza y se la ponen en la frente. Esas son las filacterias y otras cosas que se envuelven en las manos también donde llevan la palabra de Dios. A eso es a lo que se refiere. Y dice, y que extienden sus flecos, los flecos de sus mantos, para que, o sea, todo esto tenía una razón de ser en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Fue malinterpretado y hasta el día de hoy si tú ves a judíos ortodoxos o vas a Israel y ves judíos ortodoxos, vas a ver todavía con sus atuendos que parece que estuvieran disfrazados, pero ellos lo hacen simplemente para mostrarle al mundo qué tan espirituales son. ¿Ok? Extienden los flecos de sus mantos, versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Son especiales, se creen especiales. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Parecen políticos. Bueno, eran políticos también, así que a esto es a lo que el Señor se está refiriendo de esta gente. Y cuidado, porque nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en lo mismo. Qué bonito predica, ay, qué tan bonito oras, ay, hermano, cómo me gusta, como tú lees la palabra y la relación que tienes con tu esposa, qué tan bonita, y ahí nos empiezan a elevar y a ponernos en un pedestal y nosotros a creerlo. Así que tenemos que tener cuidado. El Señor claramente les está diciendo que estos son unos hipócritas y se lo había dicho también ya anterioridad. Sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas, les dice el Señor a estas personas.
Versículos 14 y 15 dice, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Oh, mis hermanos, aquí tenemos mucho que cubrir. De la misma manera en que Pablo lo dice, nosotros no debemos gloriarnos de nada que no sea en nuestra relación con el Señor. Acuérdense que el Señor mandó a los discípulos de dos en dos y les dijo que fueran por las aldeas a los judíos y que oraran y que sanaran los enfermos y que hicieran milagros y todas estas cosas. Y llegaron, regresaron después de que habían ido, felices, contentos, de que los demonios se sujetaban y que vieron a Satanás caer del cielo y todas estas cosas. Y Jesús les dice, no se gloríen por esto. Esto no es lo más importante. Lo más importante es que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Eso debe ser lo que verdaderamente nos debe producir gloria a nosotros. Pero no en nosotros, sino en lo que hizo el que nos dio la oportunidad de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, que es el mismo Cordero. Así que no podemos gloriarnos sino de nuestra relación en el Señor. No debemos gloriarnos ni de la fama. Es que soy muy popular. Me llaman mucho, me persiguen mucho, ni de las riquezas. Hay mucha gente que ese es su Dios. El Señor dijo, nadie puede servir a dos amos. O amas al Señor y sirves al Señor, o sirves a Mamón. Es el nombre que le da en hebreo al dinero. O sea que Jesús puso al dinero en una posición en donde ninguna otra persona lo había hecho. Todo el mundo creía que el opuesto de Dios era Satanás, ¿no? El opuesto de Dios es el dinero, las riquezas. Entonces el Señor dice, uno puede servir al dinero y servir a Dios, porque obedecerás a uno y desobedecerás al otro, o obedecerás al uno y dejarás al otro. Así que cuidado con gloriarnos de nuestro estatus social. Es que yo vengo de mejor familia. ¿No sabes quién soy yo? Eso se puso de moda mucho tiempo en Colombia y en otros países, en México también. Inclusive aquí mismo en los Estados Unidos lo para un policía y resulta que es un político, un alcalde, un gobernador, qué sé yo, quién sea, alguien en un cargo público. No sabe quién soy yo. No eres nadie, eres otro pecador, como cualquiera de nosotros que no está por encima de la ley. No podemos gloriarnos en nuestro estatus social, en nuestros estudios, en nuestros logros. Nada, mis hermanos, nada, absolutamente nada debe inflarnos. Inflar nuestro pecho y llenarnos de vanagloria. La gloria y la cruz normalmente no van juntas. La palabra gloria y la palabra cruz son contradictorias la una de la otra. ¿Por qué? Porque la cruz habla de muerte. En inglés hay una expresión que dicen four-letter word. O sea, las palabras de cuatro letras generalmente son las vulgaridades, las malas palabras. Y para los romanos, crux, que CRUX, era una palabra de cuatro letras. Era una mala palabra porque ningún ciudadano romano era crucificado. Era lo más vil y lo más bajo que podía sucederle a cualquier ser humano, era morir en una cruz. Y eso obviamente era razón de vergüenza. Era, ah, no era razón para glorificarse uno. Y Pablo está utilizando aquí las dos palabras en una misma frase. Y más aún está uniéndolas diciendo que él se glorifica, que él se gloria es de la cruz de Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Así que ah, normalmente la palabra cruz, que es desprestigio, que es humillación, que es bajeza, y gloria, que es todo lo opuesto, no van justas, no van juntas en la tierra, pero en el cielo sí. En el cielo no están separadas la una de la otra. Ah, Pablo, como les digo, no solamente menciona la, la, la cruz, sino que la glorifica. Y lógico que la referencia de lo que Pablo está hablando no es del madero, no es de un madero, sino él está hablando de la obra de Jesucristo, lo que Cristo hizo en la cruz por la humanidad. De eso es de lo que se gloria, de que Cristo fue a la cruz, murió por nosotros y él tiene razón para gloriarse porque creyó, es salvo, y no solamente eso, sino que el Señor lo llamó para que fuera apóstol a las naciones, para llevar ese mensaje que un día estuvo oculto y a través de él el Señor lo dio para que ya no fuera más oculto a nadie. Ah, luego dice, porque, perdón, por quien, en el versículo 14, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En el capítulo anterior, en el versículo 24, nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, los que son de Cristo, hemos crucificado la carne. Y junto con la carne, el verdadero cristiano tiene también que crucificar al mundo. Y esto es algo que no lo escuchamos mucho, predicado en muchas partes. Oh, sí, nos hablan de que si queremos ser los discípulos del Señor, tenemos que tomar nuestra cruz y morir, significando tenemos que morir. O sea, la esencia misma de lo que representa la cruz es la muerte. Entonces, que tenemos que morir. Pero el apóstol Pablo aquí nos está hablando de algo que, vuelvo y digo, no es muy común. Y es que él dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, no solamente el cristiano ha muerto, sino que ha crucificado también al mundo. ¿Okay? El mundo está muerto para el creyente. El mundo tiene que estar muerto para el creyente. Y de igual manera, el creyente está muerto para el mundo. Y por eso, mis hermanos, cuando el creyente verdaderamente está muerto para el mundo, perdón, está muerto para el creyente, entonces lo que nos vamos a encontrar es con rechazo, con burla, con apodos que nos van a poner, porque el creyente también está muerto para el mundo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es el mundo? Obviamente el mundo no es el globo terráqueo. El mundo es el sistema humano que está en rebelión contra Dios. Y eso, mis hermanos, cada día podemos ver más mundo. Yo cuando estaba creciendo, quizás mi misma inocencia, mi misma infancia no me dejaba ver las cosas más claras, pero no era tan... el pecado se escondía. El pecado era vergonzoso y la gente pecaba porque siempre ha habido pecado, pero pecaba a escondidas, pecaba a solas, pecaba apartado, pecaba en la noche, donde no se viera. Se unía con otros pecadores y celebraban su pecado, pero era una vergüenza exponerlo al mundo. Hoy en día no, mis hermanos, hoy en día uh, podemos darnos cuenta, hace unos días celebraron la entrega esa que hacen todos los años de los premios Grammys de música y yo no lo vi, pero he visto en las noticias cristianas, las noticias alternativas, cómo todo ese evento fue una celebración al paganismo, una celebración satánica donde hubo adoración a Satanás, en donde el homosexualismo fue rampante, donde se aplaudió la desviación sexual, se aplaudió la maldad
Y eso es lo que nos están poniendo en la televisión. Todos los shows, las personas que tienen cable, yo les diría, ahórrense lo que pagan de cable. Ahí lo único que ustedes van a ver son cosas que son del mundo. Rara vez en cable podemos ver algo que glorifique el espíritu. Alguien dirá, pero los canales de televisión cristianos, tristemente, la mayoría son de estos falsos profetas, de estos falsos maestros que enseñan de la prosperidad y de la palabra de fe y todas estas cosas que no son cristianos, son simplemente la carne disfrazada de espíritu, de religiosidad. Ah, es importante entonces que entendamos que el mundo tiene que estar crucificado. En el momento en que nosotros fuimos crucificados, tendríamos que haber cargado con nosotros al mundo también. ¿Ok? Ahora, si nuestro enfoque está puesto en la fama, y en las riquezas y en la moda y en la farándula y en todas estas cosas, es porque el mundo aún está vivo en nosotros. ¿Ok? Déjenme repito esto. Si estamos afanados y nos interesan todas estas cosas de la fama y de las riquezas y de la moda y la farándula, es porque el mundo aún no lo hemos crucificado. Y estamos caminando en las cosas del mundo. ¿Ok? Y, y no podemos servir a Dios y no podemos servir al mundo tampoco. Nosotros y el mundo debemos ser como el agua y el aceite. No puede haber um, cohesión, adhesión entre nosotros y el mundo. Déjenme les muestro lo que el Señor Jesús dijo con respecto de el mundo en Juan 17, versículos del 14 al 19. Dice, yo les he dado tu palabra. Aquí está el Señor Jesús hablándole al Padre. Esta es la oración sacerdotal de Cristo por nosotros. Se le conoce en Juan 17, es la oración del Señor por los suyos, por nosotros. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos está pidiendo que nos saque del mundo, porque si somos salvos e inmediatamente nos saca del mundo, es que nos vamos para el cielo. Y entonces, ¿quién va a evangelizar a los demás? Entonces, ¿quién va a servir como modelo de lo que es una vida cristiana a los que conocen de Cristo? Entonces, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto es lo que Pablo está hablando acá. Yo fui crucificado en la carne, mi carne fue crucificada y el mundo conmigo. ¿Ok? Entonces, el mal procede del maligno que actúa en el mundo para que el mundo nos atraiga nuestras concupiscencias y nuestra carne sea atraída por el mundo. Dice, versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Les decías, queremos saber la verdad, conocer la verdad, solamente la podemos encontrar en la palabra. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. No dijo una verdad, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que la palabra, Jesús es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y vino y habitó entre los hombres, etc. Entonces Jesús es la palabra de Dios es la Biblia y es en la Biblia en donde encontramos a Jesucristo y esta es lo que nos va a llevar a conocer toda verdad y esa verdad nos lleva a hacernos libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que nos dice también el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de el mundo.
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros, mis hermanos, no podemos um, vivir en amistad con el mundo. Nos dice también el mismo apóstol Juan en el capítulo 5 en su primera epístola, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, por nuestra fe, porque ahora caminamos con el Señor, caminamos en victoria. Y también nos dice la Escritura que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, no podemos abrazar a Dios y al mundo a la vez. Tenemos que decidir o al uno o al otro. ¿Ok? Así que creo que eso está claro con respecto a esto del mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos estamos encontrando nosotros en el mundo en este momento? Nos estamos encontrando con una cantidad de obras de Satanás. La obra de Satanás que quiere hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, en las iglesias hay una lucha muy grande en las iglesias, en las escuelas cristianas, sobre esta teoría crítica de la raza. Es en donde nos dice que todos los problemas sociales son causados por el racismo. Sabemos que no es cierto. La palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos dice que en Cristo no hay razas, que en Cristo no hay diferencia de nada, ni hombres, ni mujeres, ni libres, ni esclavos. En Cristo somos todos uno. Entonces, el problema del racismo no es, o sea, los problemas, perdón, de la sociedad no son causadas por el racismo, como quieren hacernoslo creer ahora. Son causadas por el pecado. Algo que el mundo está embistiendo en este momento a nuestros niños y al cristianismo en general a través de las iglesias y las escuelas, es esta teoría de la justicia social, en donde proclaman y dicen que los privilegios de los blancos uh, y, y, uh, y la libertad de casarse con quien ellos quieren, quieren eliminarlo. Todo eso del privilegio de una raza va muy de cerca de la mano de la teoría crítica de la raza. Entonces, la justicia social que ellos proclaman es que cierta raza, la raza blanca, ellos son específicos, se han enseñoreado y han de los negros, de las razas llamarían minoritarias aquí en los Estados Unidos. Por eso la esclavitud y por eso hay que hacer reparaciones y dentro de la justicia social tiene que darnos la libertad de poder casarnos con quien queremos y hasta ahí está bien. El problema es que no es casarte con otra persona del sexo opuesto, es querer casarte con una persona de tu mismo sexo o con un niño y pronto no se extrañen que pronto estemos viendo que quieren casarse con la mascota o que quieren casarse 3 o 4 personas o sea, con esto está abierto a todo, absolutamente todo. Ahora lo que quieren también meternos por todas partes. Nosotros normalmente no le abriríamos la puerta de nuestra casa a una persona que venga a traer corrupción a nuestros niños o a nuestros ojos, mas sin embargo encendemos el televisor y hoy por hoy se estima que aproximadamente el 80% de la programación que vemos en cualquier canal de televisión lleva mensaje LGBT, Q y todas las letras del alfabeto, que son el lesbianismo, los homosexuales, el bisexualismo, el transexualismo, etcétera, etcétera, y nos los está metiendo por todos lados. Ese es el mundo en el que ellos quieren que nosotros habitemos y que quieren que nosotros recibamos. Los medios noticiosos, el social media, mis hermanos, yo no tengo Facebook y las 2 o 3 cositas que tengo es para comunicarme con los hermanos de la iglesia, donde tenemos grupos, comunicarme con mi familia en mi país de origen. ¿Por qué? Porque todo lo que hay ahí, hermanos, la mayoría de las cosas que salen ahí son basura. Unas pocas excepciones, sí, y yo tengo algunos grupos de esto en
¿cómo se llama esta? Diferentes plataformas. Hay algunas plataformas que no son censuradas, como Telegram y Signal y Rumble y cosas así, en donde uno puede hablar abiertamente y generalmente se muestra la verdad de lo que está pasando. Yo así es como me entero de las noticias. Yo no tengo cable en mi casa, mi televisor no funciona sino para ver películas o videos que pongo yo, los que yo escojo poner, no lo que me dan forzado. Bueno, continuamos entonces. El versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo acá pone el énfasis en lo que verdaderamente tiene un valor eterno, que es que la nueva creación. Mis hermanos, si cumplimos con todos los ritos, si obedecemos toda la ley, pero no hemos nacido de nuevo, de nada nos sirve. Si moralmente eres irreprochable, y no, tú lees la lista de las obras de la carne en el capítulo anterior, en el capítulo 5, versículos del 19 al 21, y tú dices, nada de eso, yo no soy ni herejía, ni enemistades, ni pleitos, ni celos, ni homicidios, ni envidia, nada de eso. Yo soy moralmente irreprochable. Qué bueno, pero si no has nacido de nuevo, de nada te sirve. Si no eres una nueva creación. Y si no bailas, ni fumas, ni masticas chicle, ni nada de eso, pero no has nacido de nuevo, de nada te sirve. Si no haces mal a nadie, pero no has nacido de nuevo, no eres una nueva creación, de nada te sirve. Así que Pablo está hablando acá que lo único que vale, lo único que importa es la nueva creación. Y una nueva creación es hecha por Dios, no por los hombres. Yo no puedo nacer de nuevo por mis propios medios, porque el Señor mismo, el Señor Jesús lo dijo a través de Juan en el capítulo 1, que los que somos nacidos de Dios somos nacidos no por manos de hombres, sino por la voluntad de Dios. Así que a eso se está refiriendo el apóstol. Importante que entendamos que no depende de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho. Y esa nueva creación, Jesús se lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, necesitas nacer de nuevo. Te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Así que es una condición, si quieres vivir eternamente, si aprecias tanto tu vida, si amas tanto tu vida y no quieres perderla, entonces la solución está en Cristo Jesús, el único que te puede dar vida eterna, el único que puede hacer en ti una nueva creación. Aparte de Él, solo hay muerte. Aparte de Él, solamente destrucción, engaño, mentira. Amén. Versículo 16. En el versículo 16 leemos, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Me llama la atención acá porque la palabra que utiliza él, regla, es la palabra canon. Aquí la tengo para que la vea más claramente, canón. ¿Okay? Algunos estudiosos de la Biblia, ustedes que llevan tanto tiempo conociendo la Escritura, ustedes han escuchado del canon de la Escritura. Fue la regla que se utilizó para incluir los libros que tenemos en la Biblia como libros inspirados y dados por Dios. Los 66 que hay fueron sacados, establecidos por un canon. Y un canon es... el diccionario nos dice que es una barra o pieza recta de madera redondeada a la que se sujeta cualquier cosa para mantenerla recta. ¿Sí? Es la medida que se utiliza. Hay otra que dice la línea de los carpinteros y topógrafos por la cual establecen la dirección a seguir. Esa es la regla. Es el camino trazado. Y podríamos llamarlo también, en cierta manera, es el estándar. Es el estándar de Dios, que ninguno de nosotros logra alcanzarlo. Estamos estamos en el proceso de santificación, que es hacernos cada día más y más a la imagen de nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo. Así que existe una regla para la vida cristiana que se revela ¿en dónde? En la palabra de Dios. No en lo que diga el pastor,
Puede que el pastor esté hablando la palabra de Dios, entonces tiene razón, pero acordémonos, siempre confirmemos lo que dicen el hombre con lo que dice la palabra de Dios. Ah, nosotros no hacemos o nosotros no dictamos las reglas. Nosotros simplemente nos sometemos a esa regla y nos medimos con respecto a esa regla. Si está claro lo importante, entonces es entender que esa regla, los que andan conforme a esta regla, el Señor nos quiere brindar, nos quiere dar, el apóstol Pablo nos dice que tengan paz y misericordia sea a ellos. ¿Okay? En el capítulo 1, perdón, los primeros versículos, versículos 8 y 9, él pronunció anatemas, o sea, maldiciones a los legalistas que llevaban un evangelio distinto al que Pablo ya ha predicado. Acá es lo contrario, él pronuncia bendiciones a los que anden conforme a esta regla. Y concluye diciendo que estos son el verdadero Israel de Dios. Estos son los verdaderos descendientes de Abraham según la fe. No el que cumple las leyes, no, sino el que anda por esta regla, dejándose guiar por esta regla que está en la palabra de Dios. Ya con esto terminamos, versículos 17 y 18. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hay un pasaje en 2 de Corintios 11, versículo 23, 23, 24, 25, en donde Pablo describe los sufrimientos por los que pasó. Fue azotado, pasó hambres, naufragios, bueno, todo lo que le pasó a él. Léanlo cuando puedan, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Y estos sufrimientos por los que él pasó, nos está diciendo, y acá nos lo confirma, que es realmente que lo que él sufrió por Cristo, por la causa de Cristo. O sea, él no sufrió simplemente por gusto. Él no sufrió porque le gustara el dolor. Él sufrió en obediencia a Cristo. Y por eso dice que nada de lo que le hagan a los detractores, los legalistas, los enemigos, puede afectarle. De aquí en adelante no me cause molestia. Nada me va a causar molestia porque ya traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Ya sufrí lo que tengo que sufrir y esto es muy importante, hermanos. Y esto yo quisiera que cada uno de nosotros lo pudiéramos nos pasar de la mente al corazón y lo viviéramos. Esta actitud es una que nosotros debemos imitar. Déjenme les explico por qué. La actitud de Pablo fue, yo no tengo nada. No tengo nada. Todo se lo ha dado el Señor. Yo no tengo nada. Entonces, si yo no tengo nada, no me pueden robar. ¿Qué me van a robar si nada de lo que tengo es mío? Y yo estoy muerto. Yo estoy muerto. Yo morí en la cruz. Yo colgué la cruz. Entonces, nada me afecta. Si me dicen, oh, te voy a matar. No, pues ya estoy muerto. Yo ya morí. ¿Sí? Y esa actitud nos da libertad para poder vivir para Cristo. Porque sabemos que no estamos aferrados a este mundo ni a las cosas que ofrece este mundo. Pablo, él no era nada. Él dice, yo soy un abortivo. Y si no somos nadie, entonces nadie nos puede ofender. Que no hay nada que nos ofenda. Porque la gente se ofende es cuando lo minimizan, cuando lo pordeojean. Pero si no soy nadie, entonces di lo que quieras. No me estás ofendiendo. Soy esclavo de Cristo. No me puedes humillar. Yo soy un esclavo. Di lo que quieras, haz lo que quieras, mírame como quieras. No me puedes humillar porque ya estoy humillado. Yo soy un esclavo. ¿Sí? Y esta actitud es la que yo oro y le pido al Señor que me dé la gracia de poder vivir todos los días de mi vida, todos los momentos de mi vida. Que cuando me amenacen de matarme, no tenga problema. Que si me roban, no tenga problema. No tengo de qué temer que me roben porque no tengo nada. Nada es mío. Que no me ofendan, que no me humillen. Y hay algo que
es interesante aprender, y es que en tiempos antiguos los amos marcaban a los esclavos con el nombre del amo. O sea, si el amo se llamaba Juan Pedro y tenía esclavos, les ponía con un hierro caliente su nombre o sus iniciales, JP, lo marcaba. Y la gente sabía que ese esclavo era del señor JP. Y Pablo está diciendo que él tiene las marcas del Señor Jesucristo. O sea, diciendo, yo pertenezco a Cristo. Él es mi amo y yo soy su siervo. Me gustaría que nosotros también pudiéramos mostrar esas marcas. Y el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros como las arras, la cuota inicial de lo que va a venir. Y ese Espíritu Santo es el que tiene que vivir en nosotros y manifestarse constantemente en nuestro sufrimiento, en nuestro padecimiento, en nuestra vida plena, para que la gente pueda ver, ese es de Cristo, ese no es del mundo, ese es del Señor. Nuestras marcas no son honradas, son despreciadas por el mundo, pero ante Dios y ante los ángeles sobrepasan los honores que el mundo nos pueda dar. ¿Estás padeciendo sufrimiento? Gloria al Señor. ¿Tienes hambre? Gloria al Señor. ¿Perdiste tu trabajo? Gloria al Señor. Cree en Él. Cree en Él. Él te dijo que Él no te desamparará, que Él no te soltará de su mano, que estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. El problema que nosotros los cristianos tenemos es que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Si le creyéramos, mis hermanos, nuestra vida sería tan diferente. Nuestra vida cristiana sería tan distinta. Nuestro testimonio, mis hermanos, hablaría claramente y abiertamente a este mundo. Y para terminar, el versículo 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es por gracia que somos lo que somos. Y es por gracia que nos sostenemos día a día. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Y la gracia de Dios no es un evento que ocurrió cuando vinimos a Cristo. La gracia de Dios es lo que nos sostiene todos los días, mis hermanos, porque dignos somos de ser juzgados. Dignos somos de castigo, de justicia. Pero su gracia, mis hermanos, es mucho mayor que cualquier cosa que nos merezcamos nosotros, y por eso recibimos bendiciones de parte de nuestro Padre. Mis hermanos, es por la gracia, no por la ley. Es por la gracia, no por la religión. Es por la gracia, no por la denominación. Es por la gracia, no por nuestros esfuerzos. Es solamente por la gracia del Señor que está con nosotros. Así que termina diciendo, la gloria es toda para Dios, sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Es lo que termino diciendo yo. La gloria sea para el Señor. Mis hermanos, si estamos enemistados con el mundo, qué bueno, a eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Así que con esto concluimos nuestro libro de la epístola a los Gálatas y le damos la gloria al Señor y le rogamos y le pedimos que nos dé la gracia de caminar en su santa voluntad, que nos dé la gracia de cada día buscar más el ser santos, el ser más parecidos a la imagen de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén.